La tesis lleva por título, como lo ven, Finanzas Públicas y Fiscalidad, Campeche, estudio de la evolución de los ingresos, ejecución del presupuesto de gastos y controversias de amparo, 1858-1916. El objetivo central de esta tesis consistió en reconstruir y examinar el proceso de constitución de las finanzas públicas y el andamiaje de la estructura fiscal para una novel entidad denominada Campeche, desde el momento de su erección, su fundación, imprescindible de todo el legado yucateco, pues explora, hasta 1916, debido a lo que denomino como las bases del cambio, capítulo, ¿verdad? Es decir, el conjunto de reformas hacendarias y fiscales que maquinó el régimen constitucionalista en funciones, empezado por Musel. Y vamos a ir viendo, ¿verdad?, estas contradicciones. Pasa la siguiente. Muy bien. Bueno, paso a los objetivos. El objetivo general de esta tesis incardinó con otros procesos detectados y a partir de ahí se desprendieron objetivos accesorios o secundarios que esta investigación analizó. En la denominada como la era de las exportaciones, y les hablaba de una nutrida historiografía, ¿verdad?, enmarcada, ustedes lo saben, sí, entre el enfoque estructuralista y, ¿verdad?, y los dependentistas. En este sentido, la tesis indagó en la derrama fiscal originada, ¿sí?, por estos productos extraídos del campo, productos naturales del territorio estatal, y me refiero palos de tinte, maderas tintorias, maderas finas, la resina de chicozapote y el enequén durante todo este periodo. Y esta pues es una de las justificantes, ¿verdad?, para analizarlo, porque es la importancia de analizar el estudio de la fiscalidad de los erarios estatales o estaduales, ¿verdad?, como los denomino, por la injerencia de esta potestad tributaria, ¿sí?, sobre un territorio que en teoría pues es soberano, pero pues ya vamos a ver nuestros resultados, ¿no? Bueno, otro objetivo, el segundo que detecto, ¿verdad?, consistió en examinar esto de los resultados del proceso de afirmación entre el Estado y el mercado en el marco del denominado liberalismo mexicano y los primeros derechos económicos tutelados por la norma suprema del Estado mexicano de febrero de 1857, ¿sí? Me refiero al análisis del presupuesto de egresos aplicados en las regiones del Estado mexicano y su contraste, ¿sí?, por eso así se denomina la tesis, ejecución del gasto durante los ejercicios fiscales, ¿sí?, a ver, del dicho al hecho, ¿no?, como lo dicen algunos autores, y en este sentido la tesis, ¿sí?, aborda este liberalismo, ¿verdad?, una doctrina difusa, proteica. Aquí un doctor me hizo la sugerencia de incorporar el liberalismo muy importante que se me estaba yendo y asumido y que se estaba trabajando en la práctica, ¿verdad?, implícitamente como garante de, ¿sí?, los derechos de propiedad y los derechos fundamentales tributarios ya consignados en la norma suprema del Estado mexicano, proporcionalidad, equidad y desde luego, ¿verdad?, primeros artículos, las formalidades esenciales del procedimiento que lo vamos a ir viendo en el amparo, y frente a los actos en suma, ¿verdad?, del arbitrario y en teoría, pues la división de poderes. Eso era, ¿verdad?, la consigna de este liberalismo, ¿verdad?, muy inacabado, etcétera. También en este sentido no podía quedar omitido el examen de la respuesta de los contribuyentes, y esta es una tesis que aborda, ¿verdad?, ante las normas, los actos de autoridad tributarios, etcétera, de distintos niveles de gobierno, pues cuál era el actuar y el protagonismo. Yo los visualizo, ¿verdad?, por acción y por omisión. ¿Sí? Voy a pasar a adentrarme en esto, y que yo lo contemplo, visualizo, examino, que tenían un impacto todos estos actos o esas omisiones en el diseño posterior de la política tributaria del Estado. ¿Sí? Esto tiene ya una injerencia, se nota, y vamos a ir detallando. Es cierto que existe una bibliografía en crecimiento, pero la metodología pues se ha quedado estable, no rezagada, sino que hay una estabilidad en ese sentido.
Por ello se optó por seleccionar un instrumento, y mejor que la joya estelar del liberalismo mexicano, que fue el amparo, para, ustedes lo saben, controvertir actos y normas, ¿sí?, de arbitrario, y también porque nos posibilitó, ya hago un razonamiento de por qué se seleccionó este instrumento para examinarlo, pues para examinar el fundamento, las estrategias y los causantes que emplearon, y también una noción que se desentraña dentro de estos expedientes, cuando lo revisas completamente, no las sentencias, como lo hacen otros autores, sino para examinar totalmente todos estos expedientes de amparo, examinar esa noción y cuáles son las estrategias que van empleando, ¿no? Y los mecanismos también de adaptación. Entonces, esto que se incorporó, ¿verdad?, en el caso de amparo. Por otro lado, en el marco de la denominada, como lo dijo un autor, que no quiero decir su nombre, habla de la denominada insignificancia fiscal. ¿Qué es esto, no? Bueno, aquí me parece que hay que cambiar un poquito ese trabajo que se ha hecho en la historiografía, ¿sí?, de mirar a las entidades, en este caso estoy trabajando para una entidad estatal, desde el punto de vista tributario. En el caso de Campeche, pues no parece muy atractivo, ¿verdad?, en los indicadores cuantitativos. Y lo vamos a ir viendo también, invertir esa tendencia, ¿no? Se piensa nada más en lo macro, se piensa en una mayor recaudación fiscal, se piensa en Jalisco, se piensa en la Ciudad de México, en Veracruz, ¿sí? Está en desarrollo durante este periodo, estamos analizando el periodo porfiriano, ¿sí?, para crucificar toda esa investigación en una entidad pues más bien modesta, como les estoy indicando, en sus indicadores de finanzas públicas, ¿sí?, incluso en indicadores demográficos, con notable estancamiento, y aquí está un especialista que nos acompaña, ¿verdad?, para ese periodo precisamente, ya después es otro, ¿verdad?, el movimiento, y me parece que ahí precisamente es por donde puede dimensionarse más como el estado fiscal aguijona o presiona, ¿verdad?, fiscalmente, pues, sobre el contribuyente directo y cada vez más cautivo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y el sostén, y lo vamos a ir viendo, ¿no?, cómo se fue abultando cada vez más el presupuesto de gastos y a pesar de tan pocos contribuyentes directos, ¿no?, como se analiza, y que merece, pues, todavía un examen aún más profundo, ¿verdad?, de la matrícula de estos contribuyentes. Por ello fue importante conocer, examinar la interrelación entre la Hacienda, los erarios públicos, estatal, federal y municipal, porque es toda esta interrelación, toda esta esfera, ¿sí?, no se pueden ver como módulos estancos según la historiografía, ¿sí?, porque ha mostrado, ¿verdad?, sugerencias metodológicas, y con el objetivo de evaluar pues esas fricciones y esos resultados, ¿sí?, en ese proceso de interrelación. Entonces no lo perdió de vista, lo examinó, ¿sí?, y puso la primera piedra. Esta tesis es valiosa en el sentido porque pone la primera piedra sobre los erarios al interior del Estado, municipales, a estos órganos edilicios, estas corporaciones, que tenemos esa noción, ¿verdad?, de que desde el proceso de desamortización pues eran muy débiles, ineficientes, etcétera, pero se apreció de otra manera. Lo mismo que con la sustitución de las alcabalas, ¿no? Y lo vamos a ir detallando. Bien, paso a la cuestión del desarrollo y organización de la tesis, más rápido. Bueno, en el primer capítulo, sí, el objetivo es argumentar el planteamiento central, sí, en el sentido de cómo se conforma, los primeros pasos, ¿sí?, desde pues la impronta del gobierno de yucatecos, Santiago Méndez, la emisión de las contribuciones directas que tienen un impacto, ¿no?, y que hasta 1862, antes de la intervención francesa, la regencia, pues se emiten ya disposiciones para las contribuciones directas e indirectas en el estado de Campeche, y se incorporó, ¿verdad?, después ya se restablecen ya con la restauración de la misma república, después de la caída de la regencia y el segundo imperio. Y en este capítulo, más complicado, ¿verdad?, por la cuestión de fuentes, y me ceñí a aproximarme a los principales indicadores disponibles de los dos departamentos en que quedó fraccionado, ¿verdad?, durante el Segundo Imperio,
¿sí? En un periodo de centralización y supresión de la potestad tributaria de los estados. En un segundo capítulo, ese del boom, ¿verdad? Bueno, aquí a partir de aquí se despliega y fundamenta, como los lectores lo han apreciado, el contenido de la hipótesis. Aquí partimos, ¿verdad?, a examinar el periodo de crecimiento, ¿verdad?, de 1870, cómo va creciendo, de los principales indicadores de bienes forestales grabados por el fisco campechano de 1870 a 1895 y hasta el último año de vigencia de las alcabalas de consumo, ¿verdad? Una coyuntura muy importante, presionada, ¿verdad?, desde la Federación, desde la década de los 80, pero que hasta ese momento, ¿verdad?, incluso Campeche se adelanta un semestre para la emisión de esta norma. También se incluyó una metodología especial por la cuestión del agregado de las alcabalas para medir cuánto está aportando, cuánto fueron los ingresos de los principales productos forestales, palo de tinte, maderas preciosas, palo moral, ¿sí? Una cuestión complicada de acuerdo a lo agregado, pero para ello se incorporaron los registros de fuentes aduanales portuarias que fueron muy valiosas para poder estimar, ¿sí?, cuál era la participación del ingreso tributario, ¿sí?, indirecto, el más cómodo para los oligarcas, ¿sí?, en este periodo. Y se detalla, ¿verdad?, un apartado detallado año por año. Todas estas cifras son reconstruidas mes por mes, ¿sí?, en el presupuesto de gastos, ¿sí?, los egresos ejecutados o ejercidos y la discusión en torno a los años previos a la denominada supresión de las alcabalas. Para tales efectos se incorporaron los proyectos de reforma hacendaria de la época, los cuales no prosperaron, la mayoría por conveniencia política, económica, grandes oligarcas representados en los gobiernos campechanos, ¿sí?, que esta investigación indagó, y de explorar el fundamento legal de los impuestos de este periodo. Paso a la siguiente. Capítulo tercero. En este capítulo tercero se exploraron los momentos posteriores a la reforma alcabalatoria, las leyes de fines de 1895, la de 1902 y finalmente la de 1916 en los años del gobierno preconstitucionalista, y en cada una se resaltó su contenido y avances en la materia. Hubo un avance en examen comparado de la estructura y algunas de las principales restas estatales con otras entidades de la República. Fueron valiosos, ¿verdad?, el trabajo de la Secretaría de Hacienda Federal. También se discutieron los principales aportes historiográficos en torno a la denominada decadencia campechana, ¿sí?, y el ascenso del capital norteamericano en áreas estratégicas, ¿sí?, desde la década de los 80, y hay una historiografía muy abundante al respecto, y los cambios, ¿verdad?, en la norma fiscal durante la administración de Joaquín Mussel en el Ejecutivo. Y en otro apartado del capítulo se puso especial atención al discurso oficial y su contraste por medio de las cifras de la tesorería, así como en sucesos importantes de las 2 décadas. La crisis ocasionada por la caída en los precios y exportaciones del palo tintorio, el descenso en los precios del henequén a principios de siglo y la operación de relevo del tintal por el chicle y el filamento del henequén, ¿verdad?, en los años de la Revolución. La caída de las contribuciones directas acentuada, lo vimos, se percibió en la década de 1900, la primera década del siglo, como respuesta de los contribuyentes ante su inconformidad, es decir, la denominada crisis internacional de 1907, el pánico bursátil, ¿verdad?, en la bolsa de Nueva York, y obviamente el impacto que significó el arreglo tributario de sustituir las alcabalas desde 1896 por nuevos impuestos y más altas cuotas, como esta investigación acreditó. También se examina la evolución de los ingresos y el nivel de gasto comparado con los instrumentos presupuestales en los diferentes departamentos. El cuarto capítulo, ¿sí?, se introduce al examen de la respuesta de los contribuyentes y sus estrategias empleadas, ya lo dije, actos, normas de la autoridad tributaria, arbitraria, etcétera, teniendo como fuente el juicio de amparo.
Este estudio pues está dedicado, ¿verdad?, a analizar desde la fiscalidad social, ¿verdad?, que preguntan qué es eso de ¿sí? La fiscalidad social de los diversos sectores en diversos mecanismos a los que recurrieron todos estos causantes contribuyentes para evadir, rebajar, etcétera, eximirse de las cuotas exigidas, no solamente por la vía de amparo, sino somete la fuente a la revisión para emitir los criterios que llevaron a su elección, ¿sí? Hubo un razonamiento aquí en ese sentido y se realiza, ¿verdad?, después, posteriormente, el examen de todos estos expedientes localizados, valioso de la Casa de la Cultura Jurídica, y adicionalmente se incluyó un apartado sobre el engranaje que yo denomino oligárquico, ¿verdad?, para fundamentar todo este entramado de relaciones, de parentesco de estos grupos dominantes. Ya se resalten ahorita más. El quinto, último capítulo completa un aspecto que no quedaba preciso, como ustedes lo percibieron, de los otros tres, es decir, al funcionamiento de las finanzas, a la estructura fiscal de los municipios. Me interesó aquí en ese sentido, pues, caracterizar cuál era su organización, los cambios posteriores en términos generales desde el proceso de desamortización hasta la coyuntura de supresión de las alcabalas, y parto de esa perspectiva de que estos ayuntamientos o juntas, ¿sí?, no eran unos meros órganos administrativos, sino que mi enfoque pues encuadró en un percibirlo desde un papel permanente de negociación, formalmente, ¿verdad?, con el Congreso, pero pues era el director, el ejecutivo del Estado, ¿sí?, en el que no quedaron limitados, ¿sí?, en varios sentidos después de la reforma de 96, no eran inestables ni ineficaces, sino que continuaron pugnando, ¿verdad?, con la definición de su fiscalidad y eran porcentajes negociables, ¿no?, con la legislatura. Y también porque también se reservaron todavía en algunos estados la potestad de emitir los arbitrios. En otras entidades como Chiapas ya estaba nulificada esta posibilidad, ¿sí? Bueno, todo esto, ¿verdad?, nos lleva hasta la noción del municipio libre, 1916, propulsado por las demandas nacionales, ¿sí? Y bueno, paso, ya por último, estoy cerrando, la cuestión de los resultados y contribuciones que emitieron de esta investigación, de la presente investigación. Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, esto de la derrama, ¿verdad?, del sector maderero exportador arrojó más bien pues una sangría directa ligeramente superior al tercio del volumen de los ingresos de la entidad durante el periodo examinado, ¿verdad?, en el segundo capítulo, 1870-1895, es decir, una derrama reducida, ¿sí?, una derrama por su escaso valor, ¿verdad?, acumulado del gravamen del tintorio, y todavía menor cuanto a las maderas preciosas. Es un contexto singular, pues a partir del decenio de 1880, la mayoría de las exportaciones nacionales se despachaban por el puerto de Laguna, ¿verdad? Aquí es muy importante resaltarlo porque, pues, no, las fuentes no lo permiten decir, pero en gran sentido durante este periodo y posteriormente en algunos, ¿verdad?, específicos, pues el sostén, ¿verdad?, venía de Carmen, el sostén de la columna vertebral venía del puerto de Carmen. Entonces, por todos esos ingresos, ¿verdad?, nominalmente alcabalatorios, ¿no?, pero que inflaban todos estos registros de cabales, ¿verdad?, como se desarrolla a lo largo de la tesis. Por lo que pueden considerarse, ¿verdad?, a partir de aquí, de esta consideración, dos puntualizaciones. Bueno, en primer lugar, primer orden, esta fase entraría a conceptuarse como una plena de confort, ¿verdad?, para todos estos comerciantes extractores de maderas tintorias en la zona de Carmen, Palizada, porque precisamente las entradas por la contribución indirecta permitieron no solo postergarlo, sino evitar cualquier intento de innovación, se acredita en la tesis, de innovación tributaria. O sea, es decir, lejos quedaba, ¿verdad?, de aspiración de implantar eso del sueño bonito de los liberales, del impuesto directo proporcional, como lo mandataba la norma suprema del Estado mexicano de 1857. Segundo, se acreditó que el diseño de la ley de presupuestos de egresos gravitó en función del nivel de envíos del tintorio a estas subastas europeas, y todos estos registros, así como las maderas finas, palo moral, inflaron únicamente, ¿verdad?, lo que les decía, la estadística
de las alcabalas, ¿sí? Y que eso lo emplearon en las conferencias de los estados, ¿sí? Todos estos registros pues, no eran, ¿verdad?, fieles. Esta diapositiva 8, ¿sí? Bueno, en otra consideración de los resultados, las puntualizaciones, es que durante este periodo el joven estado, ¿verdad?, de Campeche fue incapaz, ¿sí?, de articular una dotación de mayores bienes y servicios empleados, ¿verdad?, en sectores estratégicos, en mayor infraestructura, en el nivel de educación primaria, ¿sí? Y eso se ve en la diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido. Una cosa es lo que presupuesta el Ejecutivo, aprobado por el Congreso, y otra cosa es la ejecución. En la ejecución se percibe pues que hay varios subejercicios, sectores estratégicos, elementales, como la educación especialmente, que querían hacer muchas escuelas, pero no se hacían, se iban a otras para tratar de maquillar propio presupuesto, ¿no? Y esto venía desde la Federación, y la tesis lo investiga, lo señala con puntos y comas, cómo, ¿verdad?, se había ese equilibrio, que dice la historiografía, del equilibrio artificial del presupuesto, ¿sí?, durante este periodo y el siguiente. También se releva, ¿verdad?, esto de la sangría directa, pues bueno, permitió engrosar, y esto ya lo señala Martínez Salomía, ¿verdad?, que no, el doctor Carlos no va a negar, pues bueno, engrosó esto de la nómina, ¿verdad?, de personas que vivían de altos sueldos o favoritos, presuntos cómplices, presuntos secuaces del Ejecutivo en altos puestos, pero para periodos pues específicos, ¿no? Porque hay recortes continuos y lo vamos a ver después de la coyuntura de 1896. Y finalmente, ¿verdad?, pues no está denominado, ¿verdad?, con el denominado auge, ¿verdad?, de las exportaciones, pues esto de la dinamización, ¿no? Ahorita que se habla del neoporfirismo, o Sandra Kunz y todos ellos que quieren festinar que es muy bonito, ¿no?, las exportaciones, y que hubo una derrama de una sangre directa, oculta, indirecta, y que nos iba muy bien a todos los mexicanos con don Porfirio, y no es cierto. En realidad esta investigación pues ve que no hay y ya en Chiapas hay resultados también en ese sentido, pues no son tan de un auge, ¿verdad?, en todos los sectores estratégicos para hacer que la economía, ¿verdad?, creciera durante ese periodo, ¿sí? A mí los resultados de esta investigación es que quedó cuadrada en una sangría fiscal directa y concurrente, ¿verdad?, ya, con las otras potestades tributarias, la municipal, la federación, pues cada vez fue menor, ¿verdad?, eso del disfrute para, en este caso, la potestad del Estado campechano, ¿sí? No puedo hablar tampoco, ¿verdad?, de que impactó a otras contribuciones, a los prediales o traslados de dominio, porque ahí están los registros, no los movilizó. Tampoco en los salarios, pues ya esto hay toda una historiografía de los salarios, y no sé si este doctor, ¿verdad?, Bracamonte, ¿verdad?, esta cuestión de los salarios durante ese periodo, el periodo de servidumbre, pues no, ¿verdad?, no es tan bravo esto de lo que nos habla esta historiografía, ¿verdad?, de los señores que festinan a don Porfirio, y tampoco, ¿verdad?, se amplió de manera horizontal los sectores productivos y comerciales. Se quedó en estos oligarcas, pocas manos, ¿sí? Y después la intervención ¿de quién? Del capital norteamericano, ¿sí? Especialmente, y esto fue, como lo sabe muy bien la historiografía, que está el doctor Alcalá, pues, ¿verdad?, una de las causales, ¿verdad?, de lo que se llamaba la denominada decadencia, de allá entrado el siglo XX. Bueno, otro segundo aspecto, el diseño de la norma fiscal que entró en vigor desde 1896, ¿sí?, significó mayor presión fiscal sobre los contribuyentes y los hizo más dependientes, ¿sí? Los hizo más dependientes, pero no ineficaces ni pobres, no necesariamente hay, y necesita hacer una investigación más profunda que analice todos estos erarios, ¿verdad? Pues son bastantes. Aquí nomás puse la entrada de la introducción con registros completos, lo más completos, con una acentuación, hay que decirlo, sí, por los más disponibles en cuanto a la capital y los disponibles de Carmen, de manera, por lo más importante, ¿no?, para las ciudades. Y, pues bueno, ¿no?, en la práctica,
este signo, ¿verdad?, de la reforma atizada desde la Federación operó en la última fase de incremento de las salidas de tintorio. Lo que mencionaba, un gravamen concurrente persistió en periodos de auge, ¿sí?, del comercio, de la extracción de las materias preciosas. La política fiscal de 1895, ¿verdad?, aceitada de la 96, es producto de la continuidad, aquí lo remarco, ¿verdad?, de estos grupos, ¿sí?, para evitar, pues precisamente la dotación de las contribuciones directas, proporcionales. Ese era el objetivo, lo cumplieron, ¿sí? Y bueno, los impuestos directos se ensancharon y tendieron al descenso durante el periodo examinado de 1896-1910. Después entramos en una fase, ¿verdad?, de hiperinflación con los bilimbiques, y es más complicado aún, y todavía necesita, si hay posibilidad de seguir investigando, ¿verdad?, este periodo. Y bueno, aquí muestro unas gráficas, estos gráficos seleccionados. Bueno, ceñirme al presupuesto de egresos. En el ámbito del presupuesto de gastos se acreditó, en cuanto al sector de presupuesto y su ejecución, variaciones a partir de los flujos de salidas anuales de tintorio extraído del Estado. Inició un periodo de recortes a partir de esta reforma de 1902 para comenzar a estabilizarse hasta 1907, ¿verdad?, el año del pánico bursátil y bancario en la economía norteamericana. Aunque estos ejercicios pues eran recurrentes como síntoma de una parálisis en los ingresos por las principales rentas. La nómina, como les he mencionado, aunado a esto, pues la nómina del gobierno, veas esta gráfica, 3.8, la primera, continuó siendo la menos vulnerable a los ejercicios presupuestales. Consolidó una alta representación porcentual, lo cual propulsó la conformidad de amplios sectores sociales en un contexto de depresión de la economía regional. Un aspecto, y que un doctor me hizo el favor de desarrollarlo más, tiene que ver con la fuerza pública, ¿sí? El 3.9. 3.9 es importante resaltar que el presupuesto asignado al capítulo de la fuerza pública en los años de cúspide del periodo porfiriano, perdón, me están ayudando me dice que no están compartiéndose la gráfica, ahorita lo van a... Fungen como un indicador cuantitativo de la represión en los campos, ¿sí?, durante un ciclo de incertidumbre económica, financiera a nivel regional, con la caída de ¿qué? Pues de los precios del Enequén, ¿verdad?, esta depresión maquinada, ¿no? Y hay una historiografía al respecto, ¿verdad?, con Avelino Montes, etcétera, personajes singulares, ¿verdad?, pues Molina, y el efecto, ¿verdad?, del pánico internacional de los banqueros en 1907, desatado en Nueva York. También si consideramos la incursión y asentamiento, pues precisamente, ¿verdad?, de los intereses norteamericanos apostados en los sectores extractivos del territorio. Se pudo verificar la estabilidad del rubro de la fuerza pública durante esta fase. Muy importante. Aquí se explican algunos otros resultados de la reforma de 1896 y hay que agregar lo siguiente. El legislador campechano se apoyó de las contribuciones estatales para solventar la penuria de los municipios. En ese sentido, consecuentemente, pues el resultado fue una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes. Pongo un ejemplo, ¿no? Se incrementaban porcentajes que iban del 25 para la patente de la venta de menudeo, por ejemplo, de la venta de bebidas espirituosas, 25%, otros al 50% la patente sobre giro mercantil, ¿sí?, y el impuesto personal, hasta un 100% el impuesto sobre las ventas. Los impuestos de Nequén y Chicle para ese momento pues no eran significativos para el erario hasta entrada a la fase revolucionaria. Por eso aquí hablo, ¿verdad?, de las bases del cambio. De manera sinuosa e interrumpida, las bases del cambio, se acredita en la investigación, se gestaron durante el periodo porfiriano.
el resultado conveniente cuestionar esto de la presunta decadencia de la economía campechana en la primera década del siglo XX, ¿sí? Vinculado a los procesos de, lo que se examina en esta, de los procesos, ¿sí?, de resistencia y evasión fiscal. Estoy cerrando. El principal medio de resistencia de los contribuyentes, no solamente en Campeche, sino en varias más entidades, fue el tiempo para la prescripción. Eso se acredita y se ve. Se acredita la generalización de juicio de amparo. Voy cerrando. A partir de 1896, la política fiscal tenía como base el protagonismo por acción y omisión de los causantes. Los grupos oligárquicos fueron recurrentes, ¿verdad?, desde luego, de este instrumento. Bueno, el análisis tributario de los erarios campechanos municipales acreditó un notable, ¿verdad?, ingreso por impuestos alcabalatorios. En Campeche, ¿verdad?, provocó un recargo. Todo esto a partir de la reforma, porque llevaban agregado un porcentaje para las arcas de los municipios con el fin de evitar precisamente el colapso de estas corporaciones, ¿sí? Entonces, este es en ese sentido una de las, estoy tratando de cerrar. A partir del 96 pierden esas facultades, pero no perdieron lo que les decía, los arbitrios, ni su capacidad de negociación política. ¿Sí? Se deshicieron de la facultad de cobranza de sus tributos, tampoco se deshicieron de esa facultad de cobranza, la compartieron con el Estado, y esto continuó siendo muy importante para estos institutos edilicios. Por último, ya para cerrar, este es el resultado de la investigación sobre el proceso de conformación de las finanzas públicas y el desarrollo de la fiscalidad campechana en una etapa que yo denominaría embrionaria. Debo reiterar que yo soy responsable del contenido expresado de esta tesis por acción y por omisión y por todo lo que falta de indagar en ciertos ámbitos y que esta investigación nos señaló oportunamente. Soy responsable finalmente de la redacción, la cual no es ni rebuscada ni oscura. Es propia de un lenguaje académico especializado en la materia. Gracias por su atención.